Hola a todos y todas. Bueno, en el día de hoy vamos a presentar esta píldora explicativa correspondiente al tema de los grupos de presión. Bien, para esto vamos a apoyando en la definición que nos da Miguel Jerez sobre grupos de presión. Para él, un grupo de presión es una organización o colectivo de personas físicas o jurídicas que ante todo busca influir en política o promover sus ideas en un contexto económico y político determinado, incidiendo en el proceso de toma de decisiones mediante su actuación en los poderes ejecutivo, legislativo o judicial. Bien, vamos a ver cuál es el origen de estos grupos de presión o cuándo se originan. Es decir, se origina aproximadamente en el siglo XIX y este origen está relacionado fundamentalmente a tres procesos, es decir, al proceso de industrialización que se dio en esta etapa, al reconocimiento de los derechos de libre asociación y a la regulación vía parlamentaria de las más diversas actividades económicas. Es decir, en función de estos procesos que se da origen a los grupos de presión. Podemos encontrarnos algunos tipos de grupos de presión. Entre los más comunes tenemos las organizaciones de empresarios, los sindicatos, los grupos de profesionales, si puede ser abogados, arquitectos, médicos, los grupos de promoción y asociación de iniciativa privada y las asociaciones políticas. Estos grupos de presión un poco se pueden diferenciar de acuerdo a su sistema donde ellos funcionen. Por ejemplo, los grupos de presión que actúan en su sistema económico, su objetivo primordial es material. Es decir, estos grupos fundamentalmente buscan beneficios particulares. Y ejemplos de estos grupos son las grandes empresas y los sindicatos. Tenemos otros grupos de presión que actúan en su sistema cultural, cuyo objetivo primordial o principal son los valores. Es decir, estos grupos son grupos de promoción o de causa. Entre ellos podemos encontrar asociaciones de protección de animales, asociaciones feministas, diversas ONG. Y estas, al contrario de la anterior, no buscan beneficios particulares. Es decir, el principio de estos grupos no es otra cosa que divulgar determinados valores con miras a que estos sean asumidos o se apliquen en la sociedad como un todo. Es importante destacar que en la práctica es un poco difícil establecer esta diferencia. ¿Por qué? Porque hay grupos de presión, por ejemplo, grupos de presión que actúan en el sistema económico, por ejemplo, el sector empresarial, que buscan beneficios materiales sosteniendo que estos mejoran la calidad de vida de la población. Un ejemplo de esto es que ellos estén defendiendo la flexibilidad de una política laboral porque esto va a estimular la creación de empleo. Un ejemplo contrario a esto es el de las iglesias, es decir, que pertenece a los grupos que actúan en su sistema cultural. Estos pueden buscar en un determinado momento una ventaja económica para su propia organización, pero a su vez pueden inculcar determinado ideario en el conjunto de la sociedad o determinado valor en el conjunto de la sociedad. En definitiva, ¿qué buscan los grupos de presión? Si los grupos de presión tratan de influir en las decisiones políticas. ¿Y cómo lo hacen? A través de la agenda de gobierno. Es decir, ellos intentan de alguna manera incluir algún tema en la agenda de gobierno que sea de su interés o en algunas ocasiones tratan de eliminar de la agenda de gobierno alguna cuestión que el gobierno quiere, alguna política que el gobierno quiere impulsar que les pueda afectar en un determinado momento. Tenemos que tener en cuenta que estos grupos de presión han tenido un gran éxito de influencia. Es decir, según Colina, nos expresa que este éxito de influencia se deben a varios factores, entre los que se encuentran los factores institucionales, factores políticos y factores culturales. ¿Cuál es el modo de actuación de estos grupos de presión? Es decir, ellos actúan o su actuación varía de acuerdo al régimen y la forma de gobierno. Tenemos que tener en cuenta que la forma y los medios que utilicen estos grupos de presión van a estar o va a depender del grado de legitimidad que ellos le otorguen al gobierno o a un régimen político determinado. Si ellos consideran que ese régimen político es legítimo y lo aceptan, entonces van a utilizar
medios legales. En caso contrario, si ellos no lo consideran legítimo y no lo aceptan, van a emplear medios ilegales. Entre los medios ilegales pudiéramos decir inclusive el sabotaje, el soborno, hasta eso pudiera llegar a utilizar los grupos de presión en el caso de que ellos no consideren legítimo al gobierno. Estos grupos, como bien habíamos dicho anteriormente en la definición que nos brinda Miguel Jerez, ellos van a influir en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Ahora, un ejemplo de esta influencia la podemos encontrar en su influencia en el Parlamento. Ellos en el Parlamento van a intentar influir de 4 modos diferentes. Es decir, un modo puede ser tratando de conseguir un representante directo en la Cámara que sea miembro del grupo para defender sus intereses. Es decir, ellos intentan ya colocar en la Cámara personas que puedan defender sus intereses en un momento determinado. Puede ser confiando la defensa regular de sus intereses a un determinado parlamentario o a determinados parlamentarios. Esto es una práctica que es admitida en Estados Unidos y Gran Bretaña, pero es prohibida en países como España y Francia. Otro modo puede ser a través de la solicitud de audiencia y, por último, a partir del cabildeo político o lobbying, como se conoce este término. Por último, me gustaría destacar que muchas veces estos grupos de presión son confundidos con los partidos, es decir, se piensa que es lo mismo grupos de presión y partidos. Y nosotros traemos acá a colación algunas diferencias que nos va a permitir diferenciar tanto los partidos como los grupos de presión. Entre ellas podemos decir que, por ejemplo, un grupo de presión no intenta dominar a todo el gobierno a través del control de sus miembros. Es decir, ¿qué es lo que busca el grupo de presión? El grupo de presión lo que busca es influir sobre el mismo, es decir, sobre el gobierno para que éste adopte una política favorable a algún objetivo, a algún interés que ellos defiendan o aspiren a conseguir. Otra diferencia es que los grupos de presión defienden intereses propios. Y sino aunque muchas veces ellos los puedan presentar como intereses generales, pero defienden intereses propios, al contrario de los partidos que sí defienden intereses generales. Y una tercera diferencia es que los grupos de interés, al contrario de los partidos políticos, no asumen la responsabilidad política que pueda derivarse de sus acciones. Es decir, los partidos sí la asumen, los grupos de interés no la asumen. Bueno, espero que esta pequeña píldora explicativa haya resultado interesante y me despido de ustedes con mucho gusto. Muchas gracias.